Eso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Bienvenidos a este ciclo de conferencias magistrales. En esta nueva sesión, en esta nueva semana, seguimos con nuestros temas de comunicación eficaz para las empresas. Mi nombre es Susan Hurtado Arias, soy magíster en Administración de Empresas. Actualmente me desempeño como jefe de gestión humana. Ahora, en esta sesión vamos a ver acerca de la comunicación externa. En nuestras sesiones anteriores hemos estado muy enfocados acerca de la comunicación interna, de cómo lo gestionamos, cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta, cómo de repente nuestra comunicación se va a ver de alguna manera intervenida, no van a haber ciertos puntos que tenemos que perfeccionar. Y bueno, también hemos visto acerca de mucho de la comunicación formal e informal. Y en esta ocasión nos toca ver aquellos puntos de la comunicación externa, en este caso la imagen corporativa y relaciones públicas. Entonces, aquí les he puesto una imagen, ¿no? Vemos ahí exactamente cómo en distintos aspectos de la organización pues se ha cuidado esto. Entonces, la pregunta es, ¿la imagen que ven ustedes a continuación en la pantalla realmente representa la identidad corporativa de la empresa? ¿Qué opinan ustedes? Sí, no, quizás, a lo mejor un poquito, nada. ¿Qué es lo que realmente demuestra esta imagen que ustedes ven? Vamos a ver a nuestros amigos de Facebook qué es lo que opinan. Vamos a ver que en Facebook tenemos, me parece, algunos segundos de retraso, pero sería lindo tener la opinión de ellos. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver. Todavía no habíamos observado en Facebook. Ok. Bueno, como ustedes podrán ver aquí, si bien, digamos, ustedes estarán pensando, bueno, acá esto de diversa papelería, ¿no? De la empresa, pues guardan los mismos colores, las mismas formas, incluso en las tarjetas, en los flyers, hojas membretadas, pues todo abarca, digamos, los mismos logos, los mismos colores, el mismo formato, las mismas gráficas, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy importante, que es que cuando nosotros hablamos de imagen, perdón, de identidad corporativa, muchas veces la asociamos con la repetición de imágenes, de patrones, de tipos de letra, de logotipos, isotipos, y todo este conjunto que realmente lo que nos da es la identidad visual. Sin embargo, no es en sí toda la identidad corporativa de la empresa, ¿no? Entonces tenemos que entender que la identidad visual es distinta a lo que es la identidad corporativa. Y muchas veces la identidad visual alimenta la identidad corporativa, por no decir siempre, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que tener esto muy en cuenta porque muchas veces pensamos que la identidad corporativa pues es respetar los colores de la marca, los tipos de letra, los colores, los logos. Sin embargo, vemos que esto es parte de la identidad visual y la identidad visual, perdón, y alimenta la identidad corporativa. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en claro y sobre todo, muchas veces hemos visto que hay ciertas marcas incluso que tienen hasta su manual de marca, ¿no? Es decir, cómo van a utilizar la marca. Entonces, incluso, por ejemplo, hay tipos de colores, se define muy bien con el Pantone qué colores se van a utilizar, cuáles son las formas, sobre qué fondo tiene que ir el logotipo, cuáles son los tipos de letra. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo bien en cuenta porque esto va a ser parte de la identidad visual, más la identidad corporativa abarca un poco más de cosas. Bueno, aclarado un poco este tema, tenemos que ya ver exactamente a qué se refiere la comunicación externa o la imagen corporativa y las relaciones públicas. Como le decía, esto ya es una comunicación que se va a dirigir a los distintos públicos de interés que tiene la organización. Ya nosotros hemos sabido de que si bien es importante mantener a todos nuestros colaboradores bien informados, con una buena calidad de información, en frecuencias adecuadas, en canales que realmente se sientan cómodos de utilizar, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta que los distintos públicos o los públicos
que de alguna manera son de interés para la organización y que se encuentran fuera de ella, también tenemos que mantenerlos informados, tenemos que darle a conocer cuáles son nuestras actividades, de qué forma estamos tratando de llegar o realizar actividades que de alguna manera van a impactar a ellos y transmitirle toda la claridad y la transparencia de esta información con la finalidad de que no sean ajenos, de que no sean un factor sorpresa, de que no se está atentando contra ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las comunidades, muchas veces cuando se va a hacer algunos proyectos de gran inversión, siempre hay el consenso de las comunidades para poder tener un acuerdo, una participación. Entonces, lo ideal es esto, lo ideal es de que nosotros podamos mantener informados y entablemos una buena comunicación con nuestros públicos externos. Ahora, ya nosotros hemos visto un poquito ahorita lo que es la identidad visual. Sin embargo, me gustaría ver qué es lo que realmente ustedes entienden por imagen corporativa. La imagen corporativa es algo mucho que abarca mucho más y va mucho más allá de la identidad visual. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la comunicación, de la imagen corporativa, tenemos que tener en cuenta que la imagen corporativa, perdón, está muy relacionada a la identificación inmediata de los productos y servicios. Por ejemplo, muchas veces nos pasa que cuando vamos por la calle y vemos un logotipo, pues bueno, lo relacionamos inmediatamente con una marca, con un servicio, ¿no? De pronto ya vemos de que es algo que ya está demasiado alineado o nuestro cerebro lo identifica muy rápidamente. El logotipo, ¿cómo es el logotipo de la marca, no? De bebidas que ustedes prefieren. ¿Cómo es el logotipo de la marca, por ejemplo, de la marca que ustedes usan los servicios de telefonía celular? También identifica también la forma de fidelidad. Muchas veces, y esto, por ejemplo, se ve en algunas marcas de tipos de celulares, por ejemplo, se dice mucho que las personas que han probado o utilizan los iPhone, las marcas de productos Apple, pues es muy difícil de que utilicen otra clase de celulares, ¿no? Entonces, muchos de ellos se tienen como que muy fidelizado a sus públicos. Una marca posicionada. ¿Cómo está posicionada la marca y qué es lo que representa? Por ejemplo, el usuario que utilice un Audi, un Mercedes, qué clase, cómo se posiciona esa marca, a diferencia de otra persona que utilice, por ejemplo, otra marca como Jeep, ¿no? En carros. Entonces, tenemos que ver que la imagen juega mucho con estos factores que quiere saltar o que quiere relucir o que quiere que se le vincule a la marca que realmente está transmitiendo, que está posicionando. La diferenciación es igual, por ejemplo, que ciertos públicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros a veces vemos un restaurante de comida saludable versus un restaurante de comida rápida. ¿Cuál es la diferenciación, no? El valor de la marca también relacionado a cuánto es lo que vale la marca en sí. Muchas veces, por ejemplo, va más allá de lo que pueda costar en activos, en temas de índole financiero, ¿no? Sino que muchas veces incluso está vinculada con una marca país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Inca Kola, que es una marca, digamos, que siempre estuvo presente, que siempre está presente en la gastronomía peruana, y cómo es percibida, ¿no? Con cuánto pudo ser adquirida por la Coca-Cola Company. Entonces, esto marca mucho. Los colores institucionales. Hay logos que nosotros identificamos que incluso los relacionamos con una determinada color, ¿no? Es como un amarillo. Ah, como el de, ¿qué tipo de amarillo quieres? ¿Un amarillo patito o es un amarillo tipo de logo de Inca Kola, ¿no? Entonces, no, más para este lado. Entonces, ok, entonces los colores llegan a ser tan importantes que incluso se llegan a relacionar muy bien con el tema de las marcas, ¿no? Muchas veces vemos una marca y vemos el logo de pronto, ¿no? Y identificamos los colores y lo relacionamos, ¿no? Entonces, es bonito.
Es bonito porque la imagen realmente ha calado, ha llegado al público y de alguna manera ha hecho el trabajo de posicionarse. Y también hay marcas que transmiten emociones, ¿no? Entonces vemos que de pronto el, el adquirir un producto o un determinado servicio no necesariamente está ligado a lo que es realmente el producto o servicio, sino va mucho más allá, ¿no? Entonces, transmite emociones. Por ejemplo, hace algunos años hubo un concurso de las galletas Phil que se relacionaba mucho a lo feeling, ¿no? Entonces, ¿qué feeling? Me parece que se llamaba la campaña. Y aquí se buscaba qué te transmitía más emoción, ¿no? ¿Cuál feeling, ¿no? ¿Cuál era? Entonces, de pronto te daban entre diversas opciones para marcar cuál era lo más significativo, lo más emocionante, lo que más relacionaba a una determinada emoción. Entonces, vemos que necesariamente la imagen corporativa va mucho más allá de lo que son los colores, los logotipos, ¿no? Sino que trata de ir a campos mucho más complejos, como por ejemplo relacionados a la fidelidad, al valor de la marca, qué es lo que representa, qué es lo que te transmite y cómo se posiciona. Entonces, si bien es una parte, pero en realidad la identidad visual es un componente de la imagen corporativa, porque la imagen corporativa va a abarcar todo ese universo de factores. Entonces, como ya les estaba explicando, ¿qué vendría a ser entonces la imagen corporativa? La imagen corporativa es un concepto mental. Cada uno de nosotros va a ir formándose una idea de cómo es esta organización, de cómo es, digamos, funciona internamente. Y claro, nosotros que somos el público externo, lo vamos percibiendo y este público va a formar, digamos, esta idea, esta imagen mental o este concepto de esta empresa a raíz de los distintos mensajes que da la información, por decirlo así, que da la empresa. Entonces, imaginemos, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola nos dice la bebida de la felicidad. Entonces, todos los anuncios publicitarios que nosotros vemos, los mensajes, incluso, por ejemplo, si vamos a las redes sociales y Community Manager, como transmiten mucho esa clase de información, ¿no? De buenas vibras, positivismo. Entonces, eso es bonito porque de alguna manera la imagen mental que estamos formando nosotros es de una bebida ligada a otra vez vamos a ver este factor emocional, este factor sentimiento, ¿no? Entonces, esta información de alguna manera va a tener un significado distinto para cada persona y las personas lo van a relacionar, pero sí, siempre les está atribuyendo una idea y obviamente nos va a servir para describir a esta organización o en todo caso, o cómo la vamos a recordar, ¿no? Entonces, es interesante cómo nosotros vamos formando este concepto mental a raíz de cómo la comunicación externa que se lanza hacia el público la va a ir comenzando a interpretar. Entonces, nosotros cuando habíamos visto anteriormente acerca de cómo era la comunicación que nosotros dábamos, siempre hablábamos de la comunicación que en algún punto teníamos que evaluarla, que en algún punto teníamos que analizar los resultados de una campaña que nosotros estamos lanzando, ¿no? De cómo está yendo nuestra comunicación. Lo mismo vamos a tener que hacer cuando nosotros lanzamos una comunicación externa. Tenemos que comenzar a buscar los medios de cómo evaluarla. Si realmente nuestros mensajes están surgiendo el efecto que nosotros estamos buscando o por el contrario, están teniendo un efecto adverso. Y en todo caso, esta información tenemos que transformarla en planes de acción para poder rediseñar o cambiar el mensaje. Recordemos que nuestra misión con el público interno es que la imagen corporativa de la empresa sea clara, sea sólida, se transmita tal cual, ¿no? Nosotros no podemos dejar que el público sienta es algo completamente distinto, que no va de acuerdo a lo que se está expresando, o que por el contrario surja un efecto totalmente negativo, totalmente contrario a la idea inicial planteada. Entonces,
Si bien, digamos, la comunicación externa es hacia el público exterior, tenemos que buscar que realmente se pueda transmitir el mensaje que nosotros estamos buscando desde el inicio. Ahora, en cuanto a la imagen corporativa, nosotros tenemos que tener en cuenta varios puntos muy importantes y sobre todo que tenemos que alinearlo muy bien. Por eso también les hablaba que la comunicación para que sea organizacional también tiene que estar muy alineada a la parte estratégica de la empresa. Es decir, yo como estructura de empresa, yo como organización, ¿cómo soy? ¿Cuál es mi estructura? ¿Soy una empresa ágil que realmente le gusta el dinamismo, que realmente busca soluciones prácticas, que aplico mucho de estas nuevas metodologías ágiles? ¿O realmente soy una empresa con una estructura muy formal que ya data de bastante tiempo y que bueno, que realmente estoy adaptándome a estos nuevos tiempos? Entonces, la idea es de que esta estructura también se pueda ver reflejada. Ahora, esto no, o mejor dicho, con esto no intento decir de que hay que decirle al público externo cómo es la estructura de la organización. Si bien hay manuales o hay memorias o documentos oficiales que por cuestiones de inversión o algo por el estilo, si transmiten esta clase de información, lo ideal es de que de alguna manera se perciban las comunicaciones externas, cómo es la estructura real de la empresa, ¿no? Además, también tenemos que ver cuáles son las actividades centrales o las actividades core de la empresa y aquellas actividades que no lo son. De repente nos dedicamos a la logística y tenemos que ver que el transporte de nuestras materias primas o productos terminados pues es eso a lo que nosotros nos dedicamos y realizamos. Entonces, es importante conocer todos estos aspectos. Las actividades no core también de la empresa, para que de alguna manera no se sienta de que estamos abarcando toda una cadena o por el contrario, no nos se quede tan a la nebulosa nuestras actividades que de pronto no entiendan cuál es el giro del negocio de la empresa. Entonces, es importante conocer todos estos puntos. La forma de cómo se comunica la empresa también va a ser un factor que nosotros tenemos que cuidar en la imagen corporativa. Es decir, tenemos que decir o buscar un estilo muy propio, muy juvenil, o de acuerdo a cómo vaya la empresa, digamos, y también al público a que se dirija. Si somos, por ejemplo, una empresa que está dirigido a adolescentes y público muy juvenil, entonces obviamente nuestro tipo de comunicación va a ser así. Si nosotros somos una consultora que va dirigida a personas de negocios o emprendedores, pues obviamente el lenguaje va a ser distinto. Entonces, tenemos que darle esta importancia, tenemos que ver la forma de la comunicación y cómo vamos a dedicarnos en esta parte de la comunicación. No se trata simplemente, como les decía, transmitir por transmitir, ¿no? Hace unas clases vimos, por ejemplo, de que tiene que haber una coherencia en toda la comunicación. Vimos, por ejemplo, el ejemplo de una persona que sale imaginando que está en un negocio de salud, ¿no? En una clínica. Uno de los doctores sale y comienza a promocionar los servicios de pediatría. Entonces tratamos de que toda la línea de comunicación apoye esto, ¿no? No de pronto vamos a comenzar a hablar acerca de, por ejemplo, productos estéticos que pueda tener la clínica. Entonces, todo tiene que ir en una misma dirección, en un mismo conjunto, en una misma alternativa, ¿no? Para poder encaminarnos y sobre todo para redirigir los esfuerzos y los recursos que nosotros tenemos como institución. Otro punto muy importante es la identidad corporativa. Entonces, tenemos ahí que reconocer algunos puntos que nos van a poder distinguir de qué es la identidad corporativa de la imagen corporativa. Entonces, la identidad corporativa es la parte esencial de repente que no se puede ser percibida tan claramente, ¿no? Ahorita me voy a explicar un poco más. Es como la personalidad. Ustedes pueden, digamos, ver a una persona, me pueden ver a mí y de repente por las cosas que yo digo o hago, pueden más o menos imaginar cómo soy. Sin embargo, es lo que nosotros deseamos ser, es la parte interna. Entonces, si bien en una organización esta parte se representa por la visión, por la misión,
mediante la cultura, las estrategias que la empresa toma para poder alcanzar estos puntos y su comunicación. Sin embargo, hasta que ustedes no están dentro de la misma organización, ustedes no la pueden percibir, no la pueden sentir, por decirlo así, ¿no? Entonces, la parte corporativa es esa parte, la esencia, lo intrínseco de la organización, ¿no? Si bien sí se puede percibir una misión, o porque se lee, o porque se busca en una página web, o en su plan estratégico, sin embargo, son como esos esfuerzos que internamente va haciendo para poder llegar al punto que se ha planteado, a esa meta que tiene para poder ser y sobre todo lo que desea hacer en un corto, mediano o largo plazo. Y aquí viene, digamos, el punto de diferencia. ¿Cuál es o en qué se diferencian la imagen corporativa y la identidad corporativa? Ya hace unos instantes hemos hablado de la imagen, hemos hablado de la identidad, y la idea es de que si bien la imagen podemos palparla, podemos ver, ¿no? Estuvimos hablando de logotipos, estuvimos hablando de colores. La idea de la identidad corporativa, como les decía, es aquello que no se puede ver, es decir, es la interiorización, es como nosotros mismos interiorizamos ese concepto que la empresa tiene de sí mismo. Y la imagen va a ser, digamos, lo que nosotros vamos a poder ver con nuestros sentidos. Entonces, la identidad parte más, como les decía, de la esencia, aquello que nosotros no vemos, y la imagen sí, obviamente podemos ver un logo, podemos ver los colores que utiliza, podemos ver de pronto eh, la forma las letras, ¿no? Del formato, el isotipo, todas estas cositas que nosotros podemos ver. En cambio, es mucho más difícil ver la visión, la misión. Lo podemos leer, como decíamos, pero interiorizar, cómo se interioriza, cómo percibe eso. Entonces, la idea es que estos dos elementos estén realmente alineados. Y, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si nosotros somos una empresa que se dedica a búsqueda de vidas saludable, con una misión holística, de salud integral, ¿no? De equilibrio, de balance, ¿no? De pronto no podemos utilizar, por ejemplo, el logotipo con letras, un rojo completamente estridente, ¿no? Entonces, porque lo que nosotros tratamos de percibir es calma. Incluso hay una teoría de psicología de colores, y probablemente si ustedes ahondan más en el tema de los colores y qué colores utilizar para hacer un diseño de un logotipo, van a ver de que muchas veces muchas marcas se basan en esto, se basan en el uso de colores para poder ayudar a transmitir esta idea que tiene. Vuelvo al ejemplo de la clínica, perdón, de la empresa dedicada al bienestar integral, salud, imaginemos una escuela de yoga o una escuela de para combatir el estrés. Entonces, utilizar algo muy violento como un color rojo, entonces probablemente no sea lo natural, lo más recomendable, perdón. En todo caso, podría utilizarse colores celestes, ¿no? O plateados, algo que invite a la relajación, ¿no? Ahora, entre los colores hay un montón de gama, entonces tenemos que ver cuál es ese color que mejor se adapta para transmitir, digamos, nuestra imagen. Entonces, si por un lado tenemos la identidad, lo que queremos ser, la imagen tiene que ir en concordancia con este punto, con lo que nosotros, con nuestra identidad, ¿no? Muchas veces hablamos, por ejemplo, en las personas de esto, ¿no? Entonces, esta persona es así, así, y busca transmitir una imagen de una persona empoderada, una persona segura, una persona abierta, y de pronto vemos que sí hace concordancia, ¿no? Entonces pensemos en la identidad, es lo que pensemos en persona, digamos, lo que es una persona o una organización, y la imagen es lo que se proyecta. Entonces, lo ideal aquí es que siempre haya coherencia, que haya una preocupación porque realmente estos puntos estén alineados, y sobre todo bajo el gran paraguas que tiene la organización, que son sus valores, ¿no? Imaginemos otra vez empresas que de repente
son ecologistas y no podemos verla apoyando de auspiciadores en un evento tipo taurino, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta de estos puntos porque realmente tiene que haber una concordancia, tiene que haber una coherencia. Un factor importante es, por ejemplo, si nosotros nos tapamos los oídos, y eso es en cualquier situación, y comenzamos a observar las acciones que realiza una empresa, tiene que realmente ver las acciones que hace reflejan realmente lo que dice. Entonces, no solamente se trata de lo que dice, lo que manifiesta, sino el que hacer en cada día. Entonces, ahí vamos a observar si realmente hay una identidad, y la identidad está en concordancia con la imagen corporativa. Ahora, entra otro punto a tallar. ¿Qué son las relaciones públicas? Y acá las relaciones públicas tenemos que entenderlo como son las distintas actividades que va a realizar una organización con la intención de crear y mantener buenas relaciones con los miembros de una organización, es decir, puede ser de otra organización, entre otras organizaciones, otros públicos de interés, ¿no? U otra parte de la opinión, ¿no? Imaginémonos que estamos ayudando a la Liga de Lucha contra el Cáncer, ¿no? Porque somos una empresa dedicada al rubro salud. Entonces, obviamente nos encanta tener el estilo de vida saludable, apoyamos aquellas actividades que realmente estén alineadas a nuestro core de negocios, nuestra línea de negocio. No solamente se trata de participar porque sea un acto noble o un acto bueno, por el contrario, que también busque el bienestar en los demás. Y es como de alguna manera las personas nos van a conocer a nosotros como marca, ¿no? A veces cuando somos una marca joven o una marca nueva, probablemente no tengamos esa visibilidad, pero tenemos que ir pensando de una forma mucho más global para poder enfocar nuestras actividades a aquello que nosotros realmente queremos transmitir otra vez como identidad corporativa, ¿no? Es decir, cómo nosotros queremos ser percibidos y cómo queremos que nos vean el público externo a nuestra empresa a la que pertenecemos. Si nosotros hablamos de la imagen corporativa en esta ocasión y de las relaciones públicas, bueno, las relaciones públicas van a ser la disciplina, por llamarlo así, de una gestión estratégica. La idea es de que nuestra empresa sea diferenciada, sea de alguna manera resalte de sus competidores o de aquellas empresas que tienen un rubro similar. Entonces, la idea es que se logre interiorizar esta imagen corporativa en los distintos públicos que participan o que de alguna manera son de interés para la organización. Nosotros tenemos que tener muy bien en claro que las relaciones públicas son las que nos van a ayudar a transmitir esta imagen corporativa. Nosotros no podemos estar desligados o de alguna manera decir, yo no necesito relaciones públicas". De repente hay muchos emprendedores que están comenzando y que probablemente no están vislumbrando este factor, pero de alguna manera no lo consideran importante. Pero sin embargo, nosotros si queremos ir construyendo ya una imagen corporativa, sería bueno de que de alguna manera comencemos a tener estos pequeños pasos. No digo que invirtamos el gran presupuesto o una gran cantidad de contratar una agencia encargada de esto. Sin embargo, y gracias a Dios a las redes sociales que ya existen y que son de fácil acceso, pues ya podemos comenzar a pensar un poco de cómo podemos hacer las relaciones públicas para la organización. Incluso tenemos que ver que ahora, por ejemplo, ha surgido una nueva figura, ¿no? Que son los llamados influencers, ¿no? Entonces, tenemos que tener en claro cómo de alguna manera ver si es que realmente la imagen corporativa y las relaciones públicas pueden trabajar, ¿no? Por ejemplo, es muy bonito cuando nosotros comenzamos a analizar las marcas de alguna manera, de una forma distinta. Vemos que, por ejemplo, hay ciertas marcas que cuando
tienen a alguien como imagen pública, ¿no? Entonces lo contratan para sus shows o lo contratan como un embajador de marca, ¿no? Y sin embargo, cuando estas personas se les vincula con algún tema que no va, digamos, con lo que la marca quiere transmitir o con la imagen, perdón, con la marca que de repente la marca quiere proyectar algo, ¿no? Es una marca familiar o es una marca que realmente cree en ciertos valores de la organización que son muy importantes para ellos porque quieren que los vinculen con esos temas. Y de pronto la persona que viene elegido para ser su representante o para aparecer en sus comerciales tiene algún problema, muchas veces se desvinculan y rompen contratos incluso porque no quieren que la empresa sea percibida de una manera distinta. Y este probablemente sea el mejor ejemplo acerca de cómo la imagen corporativa tiene que estar en relación con, digamos, muy bien alineada con el tema de las relaciones públicas. Tenemos que tener en cuenta que esto tiene que haber una muy buena coherencia, porque de lo contrario, nuestra marca puede ser percibida como de una forma distinta. Y las actividades y el presupuesto y los recursos, y además de los esfuerzos que se realicen, pues obviamente se pueden venir puede haber un total declive porque no necesariamente estamos muy bien alineados, ¿no? Entonces, aquí es muy importante tener esto en cuenta porque las relaciones públicas nos van a ayudar a transmitir lo que la organización es a los distintos públicos de interés que la organización tiene. Entonces, las relaciones públicas van a enfocar su trabajo en un adecuado manejo de algunas actividades, como son, por ejemplo, la identidad corporativa, la filosofía de la organización, la cultura y la reputación. Entonces, todo puede sonar de repente como que muy parecido, muy similar, sin embargo, hay diferencias y ahorita las vamos a ver. La identidad es la personalidad, ya me hemos visto en algunas láminas anterior, es el ser, cómo soy yo. La filosofía obviamente está compuesta por la visión de la empresa y es cómo logro ser, cómo logro alcanzar esta visión, ¿no? Cómo logro hacer el mayor exportador, cómo llego a ser el mayor productor de prendas en algodón orgánico, cómo llego a ser la principal clínica del país. Entonces, la filosofía está muy vinculada a la visión de la organización y cómo va a alcanzar a ser esta organización, esta visión, cómo va a alcanzar su visión esta organización. La cultura en realidad es los comportamientos, es decir, cómo nos comportamos todos dentro de la organización, ¿no? Somos personas dirigidas a la orientación de las personas, al logro de objetivos, trabajamos en equipo. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cultura de la organización donde ustedes trabajan? ¿Qué es? ¿Qué manifiesta? ¿Qué transmite? Entonces, por otro lado, tenemos la reputación, que son, digamos, la representación mental que va a tener las personas a raíz de experiencias directas o indirectas, ¿no? Muchas veces eh, nosotros vemos algún suceso que marca una organización y de pronto ya para nosotros es como que no compre, y siempre tenemos este ejemplo, ¿no? El que de, no compres esto porque la otra vez yo compré este producto y me vino malogrado o me vino fallado. No utilices esa marca no saques tu línea de celular aquí porque mira, yo tuve tal problema, o mi vecina, o mi amiga, o mi amigo. Entonces, tenemos que ver de que realmente la reputación involucra mucho. Por ejemplo, algunas personas dicen, ay, no, cuando tú vas a hacer tu reclamo por vía telefónica, te pasan de anexo en anexo, pero escríbeles en su Facebook y al toque te contestan. Entonces, es como y dicen sí, porque ellos no quieren quedar mal con nadie. Entonces, ahí vemos cómo la reputación, de alguna manera, las personas tratan de alguna manera hacer fuerza o ejercer presión
por la reputación, ¿no? Por aquello que vemos en los contenidos, ¿no? Y muchas veces si entramos a algunas páginas de servicios vamos a ver que de pronto hay un post de alguna publicación, de algún servicio, de alguna promoción que están sacando y abajito vamos a ver algún reclamo. Y inmediatamente vamos a ver que hay, muchas veces son respondidos por la misma institución porque se cuidan de mantener una buena reputación, se cuidan de tener una reputación positiva con respecto no solamente al nuevo público que pueden atraer, sino con sus clientes o con personas nuevas que quieran de alguna manera vincularse a la organización. Entonces, estos 4 componentes son con los cuales las relaciones públicas van a estar trabajando y sobre todo van a poder alcanzar este diferencial con respecto a otras empresas que tengan o promuevan productos o servicios similares. ¿Qué conclusiones podemos sacar? La primera es que la imagen corporativa viene a ser una diferenciación y un posicionamiento en de la organización sobre sus competidores. Por ejemplo, piensan en bebidas oscuras, ¿no? Por ejemplo, tenemos Coca-Cola, tenemos Pepsi, tenemos Biscola y de repente también Coles Cosesa, si no me equivoco, en Arequipa. Entonces, no, es otra marca de Coca-Cola. Pero imaginémonos en estas 3. Entonces, cada una de ellas tiene una diferenciación, tiene un posicionamiento distinto. Incluso se ven en las marcas de comerciales, ¿no? Por ejemplo, Pepsi utiliza mucho de grandes estrellas pop, incluso grandes futbolistas, ¿no? Entonces, es distinto a la clase de imagen corporativa que imite Coca-Cola, ¿no? Casi las propagandas de Coca-Cola son muy neutrales, utilizan públicos, ¿no? Entonces, es distinto, y es distinto a la imagen corporativa que imite Biscola. Entonces, es interesante porque vamos a ver que cada marca, por más que tenga un mismo producto o un producto similar, pues el posicionamiento que va a tener es distinto y es reconocido de manera distinta en cuanto a a los competidores que va a tener, ¿no? Entonces, imagen corporativa es cómo me voy a diferenciar y posicionar con respecto a mis demás competidores. En la imagen corporativa van a ser las actividades independientes y que de alguna manera en conjunto va a ayudar a que la organización pueda tener una diferenciación distinta en la cadena de valor. Es decir, yo voy a ser distinto debido a esto. Yo soy distinto debido a que tengo los mejores productos, tengo buena calidad, tengo gran cantidad, ¿no? Entonces, es interesante saber y sobre todo esta imagen corporativa no es algo que una área formula, sino otra vez va alineada con la parte estratégica de la empresa. Entonces nosotros acá tenemos que tenerlo bien en claro. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las relaciones públicas es un proceso constante, ¿no? Las relaciones públicas no es un punto de que hoy día hice y ya bueno, hasta fin de año que se acerca Navidad, ¿no? Entonces, no, es un adecuado uso constante y sobre todo depende mucho de cómo se va a gestionar estos elementos de información para los distintos públicos que nosotros tenemos en un momento oportuno y correcto, ¿no? No se trata de dejarlo olvidado, de dejarlo que pase así de pronto, porque de alguna manera ya nos tocaba alguna actividad realizar, ¿no? Entonces, la idea es de que siempre esté en constante mantenimiento, en constante uso y sobre todo que nuestro público objetivo realmente entienda cuál es nuestro sentir, nuestra forma de actuar. En nuestra siguiente clase vamos a ver acerca de la incidencia de la comunicación en el clima laboral. Entonces, aquí va a ser muy importante porque hemos visto que la comunicación realmente nos puede dar información de cómo se dan las comunicaciones dentro de la organización. Sin embargo, tenemos que entender cómo realmente va a impactar en el clima. ¿Cómo es que nosotros podemos detectar que hay algún problema de comunicación en el clima laboral? Entonces, en nuestra siguiente clase vamos a tocar este tema.
Ahora vámonos con la sección preguntas que pueden haber en nuestras redes sociales y en nuestro chat aquí. Vamos a ver. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna consulta? No, todavía no tenemos ninguna pregunta. Bueno, en caso tengan otras consultas, algo que surja en el transcurso de la semana, saben que pueden escribirme a mi correo electrónico susan@devconsultores, a mi Telegram, pueden escribirme al Facebook de ADEP Consultores, estamos en el Instagram ADEP Consultores o a mi LinkedIn personal, ahí está, le dejo Susana, Susana con HA, terminado con HA. Entonces, ha sido nuestra sesión por el día de hoy. Los esperamos el día miércoles a la 1 en el Facebook de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. A nombre mío y a nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior les doy las gracias por haber participado en esta sesión. Que tengan un bonito día. Nos estamos viendo el día miércoles. Muchas gracias. Hasta luego.